Buenos días, estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a su aula virtual. El día de hoy continuamos aprendiendo en casa. No olvides tener normas para poder estudiar en casita. Nada de bulla, nada de entretenimiento, que nada te distraiga. Ten tu espacio. En ese momento tienes que tener a la mano siempre tu cuaderno, tu lápiz, todos tus materiales para que puedas registrar esta información que te va a servir de mucho. El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social. Ya sabemos que en esta área estamos ahora conociendo la maravillosa historia de nuestro país. Qué importante ha sido ir conociendo cada momento que ha atravesado nuestro territorio. Por eso es que al conocer cada vez estos hechos hace que nosotros la queramos aún más. Todo empezó con el hombre nómade, luego el hombre sedentario, llegaron las culturas pre-incas, aparecieron los incas y ahora vamos a una segunda etapa. Acá lo tienen ustedes, les presento esta imagen. Esto es el virreinato del Perú. Esta es la etapa ya después de la conquista. ¿Sí? Entonces vemos muy diferente a lo que eran nuestros incas. ¿Así se vestían nuestros incas? No, totalmente diferente. Es un cambio radical que se hace a los incas. Pues recordemos que con la captura y la muerte del Inca Atahualpa, llega entonces una nueva etapa. Esta etapa la vamos a llamar como época de la dominación española. Dirán, ¿por qué española? Pues niños recordarán que el territorio del Tahuantinsuyo fue casualmente invadido y conquistado por Francisco Pizarro, sus socios y su ejército. ¿Recuerdan que capturaron al Inca en la plaza de Cajamarca? ¿Sí? Sí recuerdan. Entonces, con su muerte, acabó esta época que se decía de grandeza del territorio peruano. No se llamaba Perú, se llamaba Tahuantinsuyo. Pero después de que se instalaron estos conquistadores, llámese Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Fernando de Luque, empezaron a saquear el Perú. ¿Qué significa saquear? A apoderarse de lo más valioso que tenía, porque a eso habían venido, a llevarse el oro, a llevarse las riquezas del Tahuantinsuyo. Pero no se fueron porque les gustó lo que había acá. Les gustó y por lo tanto se quedaron. Pero todo lo que iban agarrando o digámoslo así, robándole al territorio peruano, no solamente se lo quedaban ellos, sino lo enviaban a España, porque ellos eran, habían firmado un compromiso con el rey de España para llegar hasta acá a estos territorios. Ellos tuvieron la ayuda de la corona española, porque allá existe el rey, allá vivía el rey, y ellos vinieron desde ese territorio a conquistarnos acá. Pues bien, llegaron, no había otra cosa que hacer, aceptar. Y cuando llegaron, no solamente cambiaron las costumbres del poblador del Tahuantinsuyo, sino le cambiaron el nombre. No les gustó ese nombre, pues le cambiaron, ahora se iba a llamar el Virreinato del Perú. Sí, ya dejó de ser el Tahuantinsuyo, ahora se llamaba el Virreinato del Perú. Virrey, suena así como algo segundo, ¿no? Porque primero está el rey y luego está el virrey. Entonces, el rey estaba en España y acá estaba el virrey.
el Virreinato del Perú, pero así se llamó y vamos a ir conociendo poco a poco cómo se realizó, cómo pasó esta época triste para nuestros pobladores eh, de la época del Tahuantinsuyo, que terminaron muchos de ellos enfermos, otros capturados, obligados a trabajar este, sin salario o con poquísimo salario que no les servía para nada. Ya iremos conociendo poco a poco. Ahora les presento. ¿Reconocen este territorio de color anaranjadito quizá? Sí, niños, esto era, ¿se acuerdan? El Tahuantinsuyo. Acá lo voy a ir señalando con una flechita para que ustedes lo vean. Todo esto con el mouse era el Tahuantinsuyo, solamente por aquí, ¿se acuerdan? Pero acá lo vemos más amplio, como que este territorio se agrandó un poco más. Pues sí, los hombres de Francisco Pizarro lograron conquistar más tierras. Vemos que prácticamente venía de todo lo que era, todo lo que es América del Sur. Todo esto era el Virreinato del Perú. Miren qué grande era el territorio, ¿sí? Prácticamente acá, hoy en día, veríamos como dos países. El Perú tan grande, Brasil y Venezuela, ¿sí? Entonces, miren, solamente 3 partes era Sudamérica. Esto era el territorio del Virreinato del Perú. Acá estaba Brasil y acá estaba Venezuela. No existía nadie más. Pues vamos a ir conociendo poco a poco. Entonces, queda bien claro, el territorio del Virreinato del Perú se extendió casi por todo Sudamérica. Comprendió los países de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Bien, qué extenso era el territorio. Por eso es que ellos les encantó y no regresaron a España. Se quedaron acá hasta terminar, no terminaron bien. Algunos de ellos fueron asesinados. Empezamos. Miren acá, este señor totalmente cambiado, ¿no? Diferente a nuestro Inca. Nuestro Inca era distinto, nuestro Atahualpa era totalmente distinto, tenía otro tipo de vestimenta. Acá vemos ya, ellos pertenecían a otra cultura, ellos no se vestían con plumas, no utilizaban adornos de oro y plata, sino ellos se vestían con ropa muy fina ya. E incluso acá arriba usaban peluca. Dícese que en esa época la peluca les daba un valor adicional a su personalidad, a su como autoridad. Entonces, cuando Francisco Pizarro conquista el Imperio Incaico, comienza una nueva etapa de nuestra historia, a la cual le llamaremos época de la dominación española. Entonces, vamos a ir conociendo que ya la autoridad en el virreinato no era el rey, sino era el virrey. La autoridad en el virreinato del Perú se llamaba virrey, que respondía a las órdenes del rey de España, que está en otro continente, ¿sí? Entonces, éramos una colonia prácticamente de España. Él tomaba las decisiones acá en el territorio del virreinato y le rendía cuentas al rey de España, pues él pedía la información, cuántos minerales o cuánto oro, cuánta plata has obtenido. Entonces él le rendía cuentas y gran parte se iba hasta España. Continuemos. Entonces, ¿cuándo empezó esta época? La época que le llamamos dominación española o el virreinato empezó el 20 de noviembre de 1542. Se creaba el virreinato del Perú con su capital, la ciudad de Lima. Ya no era Cusco como en el Tahuantinsuyo, la capital era Cusco. La capital del virreinato fue Lima. El primer virrey, escúchenlo bien y acuérdense bien, el primer virrey fue
Blasco Núñez de Vela, así se llamó esa autoridad. Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio del Perú, siendo asesinado por Gonzalo Pizarro. El virreinato del Perú comprendió en el momento de su gran mayoría extensión gran parte de Sudamérica y parte de Centroamérica. El idioma oficial del virreinato fue el español. Entonces ya establezcamos diferencias, ¿no? Autoridades en el Tahuantinsuyo, el Inca. En el virreinato, el virrey. ¿Sí? Idioma que hablaban en el Tahuantinsuyo, el quechua. En el virreinato, el español. Entonces, continuemos. Recuerden que con la llegada de los españoles trajeron nuevas cosas, nuevos aportes que sirvieron quizá para ir conociendo más y saber que acá en nuestro territorio también las podíamos tener. Y ellos también, por supuesto, encontraron cosas novedosas, las cuales se llevaron para allá. Hubo un intercambio cultural. Pues ellos nos trajeron, ¿se acuerda que les conté cuando llegaron a la plaza de Cajamarca? Trajeron armas, caballos. Pues eso nunca había habido en el Tahuantinsuyo. Entonces, eso trajeron acá y se quedó acá en el Perú. ¿Se acuerdan que les conté que vino un sacerdote y le entregó la Biblia al Inca Atahualpa? Esa Biblia es parte de la religión católica, que hoy en día se ha quedado acá en el Perú, pues ellos instauraron como medida fundamental la religión católica. Y vamos a ver que todo se gobernó en base a la religión católica, pues a quien la incumplía era severamente castigado. Se implantó un tribunal para castigar a quien no siga este credo. Quien desobedecía era cruelmente castigado. Entonces sigamos. A ver, el virreinato fue creado el año, ¿se acuerdan que les hablé en la diapositiva anterior? Sí, el 20 de noviembre de 1542. 10 años después de la llegada de Francisco Pizarro, 10 años después de la muerte del Inca Atahualpa. La capital del virreinato fue Lima, en el Tahuantinsuyo fue Cusco, y la máxima autoridad fue el virrey, ya no era el Inca. Entonces, la capital del virreinato fue Lima, y la máxima autoridad fue el virrey. El primer virrey del Perú fue, ¿se acuerda que fue asesinado? Fue Blasco Núñez de Vela, que está en la diapositiva anterior. Y el último fue José de la Serna. Él fue el último virrey. Entonces, esta época de dominación española fue larga, estudiantes. Fue más allá de 400 años. O sea que fue una época muy larga y muy triste. ¿Por qué? Porque en esta época se cometió muchos abusos, mucha injusticia. Hubieron 40 virreyes durante esta época, durante varios periodos. Claro, no le voy a decir que fue uno tras año, sino cada virrey tenía su periodo, como ahora tenemos el presidente de nuestra república, gobierna por 5 años, algo así era él. Esa era su organización. Entonces tuvo 40 virreyes, más de 400 años. Y sigamos viendo cuáles fueron sus medidas que ellos tomaron para organizarse y por qué se quedaron, por qué se instauraron acá y por qué no se fueron, qué les gustó. Entonces, esto ya lo vimos en la primera diapositiva, el territorio del virreinato. España logró dominar la mayor parte de Sudamérica o América del Sur o América Latina, organizando los territorios conquistados ¿cómo se llamaban? En virreinatos. Se llamaban virreinatos. Hubo también el virreinato de La Plata.
Cada virreinato estaba gobernado por un virrey. No lo olvides, cada virreinato estaba gobernado por un virrey que representaba al rey de España. Completamos entonces. España logró dominar la mayor parte de Sudamérica, organizando los territorios conquistados en virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey que representaba al rey de España. Acabamos. ¿Cómo se tuvo qué medidas tuvieron que tomarse para ser respetados? Trajeron la religión católica. Recuerden que en la época de los incas, en el Tahuantinsuyo, ellos no conocían la religión católica, pues ellos tenían su propio Dios. ¿Lo recuerdan quién era? ¿Se acuerdan? El Inti. ¿Qué era el Inti? El sol. Adoraban al sol, a la naturaleza como las montañas, a la tierra que le llamaban la Pachamama. Ahí tenían varios dioses. Pues era algo natural de ellos. Entonces, cuando vinieron los españoles, todo lo cambiaron. Y quien desobedecía esto era acusado de muchos delitos e incluso hasta llegar a ser encarcelado y muerto. Entonces, para los españoles, las religiones indígenas eran idolatrías o cultos del demonio. O sea, que los incas creían en el sol, en la tierra, en la montaña. Para ellos era algo demoníaco. Y por eso creían necesario destruir todos sus dioses, todo lo que ellos pensaban. Los castigos para los indígenas considerados idólatras iban desde los azotes, o sea, una paliza, un golpe, y la cárcel, hasta el paseo por las calles desnudos y montados en una llave. Toledo, que fue otro virrey, instauró en Lima el Tribunal de la Santa Inquisición. Es como una especie ahora de un poder judicial, ¿no? Pero solamente que en ese tiempo no se respetaban los derechos de los seres humanos. Por lo tanto, este tribunal acusaba sin tener pruebas y en nombre de la religión católica se asesinaba. ¿Sí? Fue una época terrible, ¿no? Después de tener una época de abundancia como era el Tahuantinsuyo, una época de riqueza, pasamos una época crítica. Muchos indígenas murieron porque no tenían alimento, porque todo lo que ellos conseguían con su esfuerzo de trabajo, todo tenían que darle al virreinato, aportar como un tributo. No podían ellos, menos tenían derecho a la educación. Se le había recortado todos sus derechos hacia el pueblo indígena. Entonces, otra de las actividades, o mejor dicho, la principal actividad económica por la cual los españoles se quedaron fue esta: la minería. ¿Sí? La minería, porque en ellos se encontraron material para volverse ellos ricos. Pero ellos no iban a trabajar ahí. No, los españoles jamás ellos tocaban una piedrita, no movían una piedrita para buscar el oro, la plata en las minas, jamás. Al contrario, empezaron a obligar a los indígenas para que trabajaran para ellos. Los explotaban, les decían que les van a pagar un salario, pero un salario miserable que no les alcanzaba para nada. Los metían a trabajar en las minas y extrayendo el oro y la plata para ellos llevársela hasta España. Entonces, durante prácticamente la primera década, los españoles no tuvieron la necesidad de exigir trabajos. Simplemente se apoderaban de todo lo que había, porque había oro, había plata a disposición. Pero cuando ya se acabó, simplemente tuvieron la genial idea de hacer trabajar a los indígenas en estas minas. Aquí, trabajar en una mina, estudiantes, no es algo fácil, porque te expones
uno a climas bajo tierra donde puede faltarte el oxígeno, bajo tierra hay gases contaminantes, más donde hay minerales como el oro o la plata que pueden, de la tierra salen un montón de gases que te puede enfermar. Muchos de ellos se enfermaban y morían, muchos, y como ellos tenían la gran facilidad, pues alguien moría inmediatamente reemplazaban por otro, y así estaba. Era la explotación laboral de los varones indígenas en los centros mineros. Todos trabajaban entre los 18 y 50 años, denominados indios de cédula. Para ellos eran felices verlos trabajar y tener esos minerales tan preciados como era el oro y la plata. ¿Dónde encontraron una mina muy famosa? Las minas de Potosí. Aquí encontraron abundante plata que a ellos les interesaba y de las cuales ellos se volvían cada vez más ricos. Ellos no les interesaba al pueblo, simplemente querían ellos su riqueza. Es por eso que poco a poco surge voces de los indígenas van conociendo que al observar cada día la injusticia que muchos de ellos van obteniendo otras ideas de cómo mejorar esta situación. Y con el devenir del tiempo logramos expulsarlos, pero a cambio hubo muerte de muchos indígenas, pero hubieron muchas personalidades que dieron las primeras ideas para poder liberarse, porque no podemos permitir a un invasor en nuestras propiedades. Entonces, niños, la minería fue la principal actividad del virreinato, y es aquí donde ellos ven esta riqueza y por eso se quedan acá. Y la mina a explotar fue la mina de Potosí, que hoy en día no está en nuestro territorio, sino recuerden que el territorio del virreinato era muy extenso. Entonces esta mina ahora pertenece al territorio de Bolivia. ¿Sí? Entonces continuemos estudiando. Ahora vas a trabajar en tu casita según lo entendido. Vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo se fundó el Virreinato del Perú y cuál fue su capital? Fácil, niños. Lo hemos hablado al comienzo, está escrito en la diapositiva. El 20 de noviembre de 1542. Su capital fue Lima. ¿Quién era la autoridad del virreinato? El virrey. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. ¿Cuántos virreyes gobernaron durante el virreinato del Perú? Eso se los conté. Fueron 40 virreyes por más de 400 años. ¿Por qué el virreinato del Perú fue uno de los más grandes posesiones de la corona española? Porque fue el territorio más extenso que pudo haber tenido el virreinato, porque encontró riquezas en este territorio. Por eso es que ellos se posicionaron de este territorio. ¿Cuál fue el idioma oficial del virreinato del Perú? Fue el quechua. ¿Y cuál fue la mina más importante en el virreinato del Perú? Fue las minas de Potosí, en el territorio de Bolivia. Recordar esta época nos hace pensar que no debemos volver a pasar por estas injusticias, pero es importante saber qué pasó en nuestro territorio, saber que esto fue parte de nuestra historia, ¿sí? Entonces, después del Tahuantinsuyo, época de abundancia, vino la época de crisis, de tristeza, de dominación, la época terrible para el Perú. Entonces, ¿por quiénes? Por los españoles. ¿Sí? Entonces, estudiantes, esto ha sido la actividad del día de hoy. Espero que les haya gustado. También en el YouTube también pueden encontrar videos muy interesantes para niños sobre esta época de dominación española. Espero que les sirva bastante, mucho, y no se olviden de enviar evidencias más tarde y además
registrar toda esta información en tu cuaderno. Sí, estudiantes, gracias por haberme atendido y nos vemos el día de mañana con otra actividad. Nos vemos.